en el libro del Éxodo. Vamos a leer en el capítulo 14. Vamos a estar buscando ahí 14 del libro del Éxodo. Éxodo capítulo 14. Qué bueno ha sido el Señor, que hasta aquí nos ha ayudado. Muchos este día celebran, solo este día celebran y hasta ahí llegan, ¿verdad? Pero nosotros celebramos cada día la resurrección de Jesús en nuestra vida y que Él nos ha dado la victoria. Capítulo 14 del libro del Éxodo, versículo 10 en adelante, vamos a abrir la palabra del Señor. Capítulo 14, versículo 10 hasta el 14, vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Es un pasaje muy bonito. Amén. Esperamos a todos que se lleguen a la lectura para que leamos estos versículos de la palabra del Señor. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Así que dice la palabra del Señor. Si se puede poner de pie, háganlo, hermanos, en esta hora. Vamos a leer entonces. Dice, versículo 10 en adelante, dice: y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no habían sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta lectura que hemos leído es una lectura en la cual, hermanos, es importante podernos centrar en algo muy especial, y es que no debe haber en nuestro corazón temor. Debemos, hermano, cuidar nuestro corazón de que no entre el temor, porque si bien es cierto, hermanos, en el mismo corazón no debe de existir, o más bien no puede existir, estas dos cosas en nuestro corazón: la fe, el temor. No pueden habitar en ese mismo corazón. Por eso es importante que debemos cuidar cada día quién es el que está habitando en nuestro corazón. Si es el temor, si es la fe la que está habitando en nosotros. Debemos tener ese cuidado siempre de ver qué es lo que en nuestra vida, digamos, y en nuestro corazón está habitando, qué es lo que se está moviendo en nosotros. Porque si bien es cierto, Israel, para llegar hasta este punto donde estaban, la Biblia dice que Dios se había hecho milagros, hermanos, para que ellos salieran de Egipto, ya que ellos pasaron por 430 años, pasaron cautivos en Egipto. Estuvieron un tiempo siendo esclavos, un tiempo bien largo siendo esclavos, pero todo ese tiempo ellos se acostumbraron a aquella vida que llevaban en Egipto. Pero Dios había prometido a sus padres, a Abraham, a Jacob, a Isaac y a todos los patriarcas, le había prometido una tierra que fluía leche y miel. Dios les había dado una promesa, pero una promesa grande. Pero ellos se habían acomodado a una vida en la cual ellos estaban esclavos y estaban tan habitados a eso. Pero un día viene y Dios comienza a trabajar. Antes que ellos clamaran a Dios, Dios ya estaba trabajando en el momento en que Él los iba a sacar, porque Dios les había prometido que los iba a sacar un día de la tierra de Egipto. Pero Dios ya estaba trabajando de antemano antes que ellos clamaran, porque la Biblia dice que ellos clamaron a Dios y Dios
escuchó ese clamor de ellos. Pero no crean que Dios, hermano, en ese momento comenzó a hacer algo por ellos, sino que Dios ya había estado trabajando, Él había estado preparando, porque si ustedes han leído en las escrituras, en los primeros capítulos de este libro, dice que mataban a todos los niños judíos que nacían en Egipto. Entonces, pero Dios, hermano, permitió en su sabiduría, en su conocimiento, permitió que un niño fuera salvado por la princesa real y fuera llevado al palacio real, donde ahí, hermano, fue preparado, fue educado, fue enseñado, recibió, digamos, el lugar, hermano, de un hijo del faraón. Y el Señor estaba trabajando ya en el que iba a ser libertador de Israel. Hasta que llega el punto donde ellos claman y ellos comienzan a clamarle a Dios. Y dice que el clamor llegó delante de Dios y alguien pudo haber pensado y decir, ese momento Dios comenzó a ver qué hacía. No, el Señor ya tenía allá en el palacio real, en el palacio de Faraón, al que iba a ser libertador de su pueblo. Pero todavía no estaba preparado ese hombre. Por lo tanto dice que el Señor, hermano, permite que Moisés venga al desierto y pasen otros 40 años, porque vivió 40 años en el palacio real y luego vive otros 40 años allá en el desierto, siendo preparado como un pastor de ovejas. Aprende otras cosas que no había aprendido allá. Porque si bien es cierto, hermano, Dios todo lo tiene preparado, todo lo tiene bien planeado. No crea que Dios en el camino va haciendo malabares y va abriendo las puertas, va haciendo cosas. No, a veces nosotros miramos que lo que Dios va a hacer o lo que Dios está haciendo ya, pero Dios ya está trabajando, Dios ya estaba trabajando. 80 años antes de que ellos clamaran, 40 años antes que ellos clamaran, Dios ya estaba preparando, Él ya había estado preparando. Porque si imagínense Dios, en el momento que ellos clamaran a Él y no tenían la respuesta. O sea, imagínense, hubiera sido algo difícil, pero Dios ya había preparado, ya tenía allá en el desierto a su hombre que iba a usar para que sacara aquel pueblo de la esclavitud. Entonces, pero viene este hombre llamado Moisés y va, hermano, Dios le habla y va a Egipto. Y cuando llega allá, hermanos, primero se presenta a sus hermanos y les dice que Dios le ha hablado y que va con el fin de sacar a ellos, a sacarlos de la tierra de esclavitud. Pero y el hermano les dice a ellos que Él los va a sacar y los va a traer. Y después Él va y se presenta delante de Faraón. Y llega, hermano, y Él toca la puerta del palacio real. Y por eso le decía yo que Dios, hermano, desde antes había estado preparando aquel hombre. Porque Él llega, hermano, aunque Él ya había puesto excusa diciendo, yo no voy a ir a hablar con mi pueblo, con el pueblo, porque dijo Él, yo soy tartamudo, yo no sé hablar. Y el Señor le dice que vaya y que use a su hermano, Aarón, para que también sean usados los dos para poder ir y hablar con Faraón. Pero a la hora de llegar, hermano, a tocar la puerta del palacio real, cuando llega, hermano, a tocar la puerta y le dice que Dios lo ha enviado y que le dice, deja ir a mi pueblo. Entonces, imagínense, hubiera sido difícil el poder que en ese palacio real a un judío que solamente fuera un esclavo le hubieran abierto la puerta, ¿verdad que no? ¿Usted cree que a Faraón le hubiera importado un esclavo? ¿O cree que, hermano, uno de nosotros va a tocar la puerta de la Casa Blanca, nos van a abrir la puerta? ¿Usted cree que nos la van a abrir? No, hermano, no, ni a mías nos van a dejar que nos acerquemos. Pero ¿por qué, hermanos? Dios, hermano, como ya había preparado aquel hombre, Faraón, cuando llega aquel hombre y toca la puerta, le llegan y le dicen, allá en la puerta está tocando un hombre que se llama Moisés. Ya nomás, hermano, escucha esa palabra. Él se acordó quién era Moisés y le dice, que pase. Él era parte todavía. Moisés era de la familia real porque había sido adoptado por la princesa. Por lo tanto, tenía entrada al palacio real de Faraón. Cualquiera pudo haber pensado, Dios no trabajó antes para que cuando llegara ese momento viniera alguien y libertara al pueblo. No, Dios ya lo había preparado. Y por eso cuando él entró, hermano, y tocó la puerta, lo dejaron entrar y pasó. Y llegó y se presentó delante de aquel faraón, y el cual al principio, hermano, lo escuchó, pero luego dice que comenzó a endurecer su corazón.
comenzó, hermano, a endurecerse de tal manera que Dios tuvo que hacer grandes cosas. Aunque la Biblia dice que Dios lo permitió, hermano, o más bien Dios lo hizo que se endureciera porque Dios quería mostrar su poder. Porque sabía que su pueblo era un pueblo, hermano, que no le conocía, que no conocía de Dios. Por lo tanto, dice que Dios viene y comienza a sacar al pueblo. Comienza, hermanos, a libertar al pueblo. Comienza a tocar al pueblo a que sean convencidos por Moisés, por Aarón, para que se vinieran a celebrar la Pascua en el desierto. Porque ese fue un proceso, hermano. Porque aquí leemos que ellos mismos dicen, que le decían en el versículo 12, dicen: ¿no es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Ellos están dando a entender que cuando Moisés llega allá, cuando él llega allá a Egipto a decirle que los va a liberar, ellos no querían ser liberados. ¿Pero por qué no querían ser liberados? ¿Sabe, hermano? Cuando uno está esclavizado, tienen miedo a la libertad. Ellos tenían miedo a la libertad. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a levantarse, hermano, e ir al trabajo de sol a sol. Y si en el trabajo morían, nadie le daba importancia, se quedaban ahí. Ellos estaban tan acostumbrados a esa vida de esclavitud que no les importaba la libertad. Cuando usted no ha visto las bendiciones de Dios, cuando no ha visto cosas grandes en Dios, usted se acomoda y dice: no, es que esto está bien, así como estamos. Dios así quiere que esté, quizás el Señor quiere que así esté. No, pero Dios quiere la libertad de nosotros. Entonces dice que viene, hermano, y le dice al pueblo que fueran a dar sacrificio en el desierto. Y viene, hermano, Dios, porque como aquel hombre estaba de tal manera duro su corazón, el Señor tuvo que hacer grandes milagros en Egipto para que aquel pueblo fuera liberado. Y la Biblia dice que cuando fueron liberados, dice que eran guiados durante el día por una columna de nube. En el capítulo 13, versículo 21 dice: Jehová iba delante de ellos de día una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. O sea que Dios no solamente hace muchos milagros allá en donde estaba allá en Egipto, sino que dice que cuando salen, dice que el Señor los acompañaba a ellos, los guiaba de una manera que en el día eran guiados por una nube. Iba una nube ahí, porque caminar en el desierto, hermano, a 120 grados Fahrenheit, imagínense cómo ha de haber sido. Pero el Señor cuidó de tanto de ellos, que dice que con una nube los cubría y los iba guiando. Él iba, hermano, por donde iba la nube, ellos caminaban. O sea que el Señor no solamente hizo milagros con ellos allá en la tierra de Egipto, sino que en el camino donde ellos iban, ahí iba el Señor haciendo un milagro, y era que una nube fuera acompañándolos. Y en la noche, hermano, que en el desierto, imagínense cómo ha de ser la vida ahí, la oscuridad que había. Pero dice que en la noche el Señor también los alumbraba. Los alumbraba en la noche para que ellos caminaran y no estuvieran aquí a tinieblas. O sea que Dios iba cuidando de ellos. Dios había cuidado de tal manera que Él estaba ahí, donde ellos estaban, ahí estaba el Señor. Dios, hermano, hizo milagros, no solamente allá, sino que en el camino. Esto era para que el pueblo confiara en Él y no se amedrentara su corazón, sino que ellos comenzaran a confiar en el Señor. Entonces que Dios estaba haciendo grandes cosas con ellos. O sea que, por eso, hermano, como yo decía al principio, en nuestra vida no debe haber temor si el Señor está con nosotros. Porque no puede habitar en nuestro corazón el temor y la fe. Solamente hay espacio para uno. Yo no sé, hermano, a quién usted le va a dar cabida. Al temor, a la fe. El pueblo de Israel, hermano, lo que Dios había hecho era para que ellos confiaran a ciegas con el Señor. Que confiaran completamente en todo lo que Él podía hacer en su vida. Que no dependieran de nadie, más que solamente de Él. Porque fíjense, hermano, que en la vida tendremos días buenos, días malos. Pero, ¿dónde está nuestra confianza? O sea, porque a veces nos levantamos y decimos: hoy voy a tener un día bien. Y nos damos cuenta en el transcurso del día que en el día tenemos cosas y nos sale mal lo que nosotros pensamos que iba a ser bien. Pero debemos estar confiados en el Señor, porque
Ellos, hermanos, a pesar de los milagros que habían mirado, a pesar de que en el camino donde ellos iban, el Señor iba ahí, la presencia del Señor. ¿Quién no quisiera, hermano, sentir que Dios siempre va con él? O que Dios, imagínense, ellos literalmente era una nube. Que ellos sabían que si esa nube no se apartaba, sabían que Dios ahí iba con ellos. O en la noche misma, cuando el Señor los acompañaba, ellos sabían que esa columna de fuego que los alumbraba, sabían que allí iba la presencia del Señor. Pero en usted y yo, hermano, que a veces no es así como algo que usted pueda ver, ¿verdad? Por ejemplo, usted viene aquí y usted sabe que está la presencia del Señor, ¿verdad? Pero usted no mira que hay una imagen, que hay un rótulo que dice que aquí está el Señor, pero usted siente la presencia del Señor. Pero ¿cómo usted, hermano, siente en su vida? ¿Qué siente en su vida sabiendo de que el Señor está con usted? Pero sabe, hermanos, lo importante que es no perder la fe en el Señor. Porque nuestra fe debe estar intacta siempre. Porque ¿sabe? Una de las cosas más grandes que mostró Moisés fue que su fe no había decaído. Su fe era grande en el Señor. Él confiaba a ciegas al Señor. La fe de Moisés. Porque dice, el versículo 10 dice que cuando... Más bien el 11 voy a leer. Después voy a dejar el número 10. Dice, y dijeron a Moisés, ¿no habían sepulcros en Egipto que has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos? Versículo 13 dice, y Moisés le dijo, no temáis, estad firme. ¿Sabe, hermano, que estas palabras de Moisés nos dicen de que Moisés, su fe estaba intacta? Así como cuando salieron cuando él salió de estar allá, hermano, pastoreando las ovejas, y salió caminando hacia Egipto para sacar el pueblo, y luego saca el pueblo de allá, hermano, y lo comienza a traer hacia la tierra que Dios le había prometido. Su fe seguía estando intacta, estaba igual, hermano, la fe de él. Pero ellos apenas comenzaban a recibir, hermano, estas dificultades, y ya comenzaron, hermanos, a dudar de lo que Dios podía hacer. Entonces la fe de Moisés estaba tan intacta que él le dice, mirad y ved. A veces en la vida se nos hace difícil la vida y dejarnos, hermano, y dejamos de confiar en el Señor. Pero si ya hemos visto las cosas que Dios ha hecho, ¿por qué no podemos confiar? Quizás para ellos, hermano, era algo difícil, porque dice el versículo 10 que y cuando Faraón se había acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. ¿Sabe, hermano? Este punto es importante. Cuando no hay salida, primeramente la fe debe estar intacta para los desafíos que tenemos. Nuestra fe no debe, hermano, dudar. Por eso les decía yo que no debe ver las dos, no pueden habitar en nuestro corazón las dos cosas. Solamente una, solo hay oportunidad para una. Elija usted. ¿Cuál quiere que habite en su vida? El temor, hermano, a lo que puede pasar a su vida. Hay muchos que tienen temor a lo que pasará mañana. O hay quienes tienen temor, es que yo estoy enfermo, hermano, es que yo estoy pasando dificultades, yo no sé qué va a pasar conmigo, yo no sé qué va a suceder. Pero cuando no hay salida, dice que Israel se sentía que ya no había salida. Cualquier, hermano, dolencia, cualquier enfermedad que nosotros tengamos, ya sea enfermedad, hermano, ya sea depresión, ya sea pobreza, ya sea que no tenemos nada de eso, cuando no hay salida, así se encontraba este pueblo. Dice que cuando ellos miraron, y cuando Faraón se había acercado, porque Israel solamente comenzó a caminar, hermano, de Egipto hacia la tierra. Habían caminado como una semana, y ellos llegaron, saliendo de Egipto, comenzaron a caminar, y llegaron a un lugar que era el mar Rojo, en la cual habían caminado por todo aquel trayecto hasta llegar ahí, y ahí acamparon. Y estando acampando ahí, dice que cuando llegó, hermano, la dureza en el Faraón, y dijo, bueno, ¿cómo es posible que este pueblo ha sido esclavo 430 años y ya se nos fue libre? Y dijeron, vamos tras ese pueblo, y comenzaron a ir tras el pueblo de Israel. Dice que este hombre fueron y llevaban, fíjense, la señal de poder
de Faraón eran los caballos, los carros de caballo. Dice que prepararon 600 caballos, carros para ir a traer al pueblo y destruirlo. O sea que cuando aquel pueblo de Israel mira que vienen 600 carros con sus caballos tras ellos, en la mente, ¿qué, hermano, se les vino? Hermano, dice que ellos clamaron, pero este clamor fue un clamor, no de ese clamor cuando usted, porque fíjense, hermano, hay dos tipos de clamores. Aquellos cuando usted solamente clama porque tiene miedo, o aquel clamor que es que usted comienza a orar, comienza a pedirle al Señor, pero no solamente le pide una vez, sino todos los días, porque hay quienes llevamos clamando por meses, ¿verdad? Hay quienes llevamos clamando por años, y vamos, hermano, y todavía no hemos mirado la respuesta de Dios. O sea, pero que hay dos tipos de clamor. El clamor de ellos era un clamor temporal, el cual ellos clamaron, pero luego se fueron hacia el líder, hacia el hombre que había ido, hermano, por ellos a traerlos allá de la esclavitud. Entonces dice que ellos sintieron temor, pero ¿había razón o no, hermano? Imagínense, ellos habían sido esclavos, no eran guerreros, no eran nada, no eran nadie en ese momento. Una semana de estar esclavos y ya ellos estaban enfrente del mar. Y entonces, y comienzan a mirar, hermanos, en aquellos caminos, hermano, me imagino yo mirar aquel montón de carros, montón de caballos, 600 ahí, para venir a llevárselos, para aplastarlos. Era, hermano, un temor que ellos sintieron y clamaron, dice que, pero ese clamor que ellos, de ese clamor que ellos hicieron, no era un clamor de, Señor, sálvanos, sino que el clamor de ellos no solamente fue el temor de ese momento. Y hermano, había para estar temerosos, hermano, mirando lo que Dios ya había hecho, era para estar temerosos, ¿sí o no, hermano? Que era menester ponerse tan miedoso sabiendo si Dios ya había hecho grandes cosas, si Dios había mostrado su mano poderosa enfrente de ellos. Era para estar ahí amedrentados, para estar llorando, hermano, para estar ahí. Moisés se mantenía, hermano, su fe él no estaba en sus fuerzas. Aunque Moisés era un guerrero, hermano, Moisés había sido un guerrero bueno, de los grandes, porque él había estado ahí, él había sido entrenado para ser un principal del ejército egipcio, de los mejores. Él sabía, hermano, qué hacer, pero el pueblo, hermano, no sabía qué hacer. Pero él, hermano, no estaba confiado, Moisés no estaba confiado en su fuerza, en la capacidad que él tenía de ser un guerrero, sino que él estaba confiado, hermanos, en el Señor, que le había dicho que fuera por su pueblo, que fuera a liberar al pueblo. Por lo tanto, dice que ellos sintieron tanto temor y comenzaron, hermanos, y clamaron a Dios. Pero dice el versículo 11, y dijeron a Moisés, no habían sepulcros en Egipto. ¿Sabe, hermano? Esa palabra que dicen, no habían sepulcros en Egipto, era como a manera de burla hacia Moisés. Porque una de las cosas, Moisés y el pueblo sabía que una de las cosas más grandes que había en Egipto eran cementerios, eran sepulcros. Ellos se dedicaban a hacer sepulcros. Si ustedes pueden ver, hermano, en la historia, y usted busca mucha historia de Egipto, usted va a ver que habían grandes tumbas. Las pirámides mismas eran tumbas, las que habían sepulcros, eran de faraones, de hombres y de mujeres, y eso es lo que mejor sabían hacer. Pero cuando ellos le dicen, no habían sepulcros, lo hacen a manera de burla, como diciendo, mira, si habían muchos de allá, nos hubieras dejado allá a perecer. Y ellos sabían de que, siendo esclavos, hermano, muchas veces ellos salían en la mañana y en la tarde ya no regresaban porque morían en el desierto, morían en la esclavitud. Y ellos sabían que eso les pasaba cada día. No hay camino abierto para Israel en ese momento, porque habían dos maneras de poder reaccionar en ese momento, y una era caminar en el agua, porque estaban enfrente del mar. Allá venían los carros, allá venían 600 carros de Faraón sobre ellos. ¿Y cuáles eran las opciones que ellos tenían, hermano? Sino solamente, hermano, la única opción que ellos tenían es mirar al de arriba, de donde ya había llegado la liberación de ellos. Ellos solamente necesitaban mirar hacia arriba, de donde ya había llegado la liberación sobre ellos, ¿verdad? Ya habían sido liberados. Pero ¿de dónde había llegado la liberación? No era a través de Moisés. Aunque Moisés era un líder que tenía capacidad para hacer
grandes cosas, pero no para poder liberar a 1,000,000 de judíos que vinieran ahí. O sea que ellos solamente tenían una manera, solamente había un método que podían usar, en mirar hacia arriba, donde ya había llegado la liberación de allá. Pero en ese momento ellos, hermanos, están confundidos y están echando, hermanos, la culpa a Moisés, y le dicen: no habían sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué nos has hecho así con nosotros? Le dice. ¿Ustedes creen que Moisés venía y vino por ellos para que se murieran? Moisés no tenía ese corazón. Ni Dios mismo tenía el corazón para con ellos que quedaran atrapados ahí y no salieran. Ellos estaban atrapados en este momento. Se encontraban enfrente del mar. Podían ver al ejército egipcio acercarse para matarlo. Estaban atrapados, no había salida. O sea que estaban en algo pero terrible en la vida de ellos, donde quizás ellos no podían ni pensar lo que les iba a suceder. Pero hermanos, si ya habían mirado la mano de Dios, cómo los había sacado de allá, cómo no podían mirar que de arriba venía la ayuda. Decía el salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro? Decía él: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo se respondía, decía: de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, de él vendrá mi socorro, decía el salmista. Ellos, hermanos, en ese momento, ellos ya habían mirado de dónde el Señor los había sacado. Ellos podían en ese momento clamarle a Dios. Y yo por eso decía hace un momento que hay dos maneras de clamar a Dios: aquel clamor que usted hace en el momento que le pasa algo, y otro clamor que usted, hermano, comienza a orar. Ahora clama mañana, clama al siguiente día, y comienza a clamar y sigue clamando, y pasan días y no recibe la respuesta, pero sigue clamando. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que sigamos clamando. Como hace poco estudiamos el capítulo 18 del libro de Lucas, donde el Señor presenta una parábola de una mujer que dice que iba de mañana, de tarde, de noche a decirle al juez: hazme justicia de mi adversario. Hasta de tanto que esta mujer iba de día en día a pedirle justicia, dice que el juez le hizo justicia. Y el Señor, esa fue la comparación que Él usó para la oración de nosotros. De clamar y clamar hasta que el Señor responda a nuestras necesidades, a nuestras peticiones, y poner cada día, hermano, no darnos por vencidos. Pero el clamor de ellos no era ese clamor, clamor perseverante, sino un clamor solamente para, lamentarse por lo que les estaba aconteciendo. Ellos dijeron: para eso venimos hasta aquí, para morirnos aquí en el desierto, para ser aplastados por el ejército de Faraón, por ser aplastados por esos 600 carros con sus caballos ahí. Pero si bien es cierto, quizás, hermanos, nosotros podemos pasar por dificultades, porque después de haber visto la mano poderosa de Dios, puede ser que al siguiente día de que Dios haya hecho un milagro en su vida, puede ser que usted comienza a negar al Señor, o puede comenzar a desconfiar del Señor, que Dios puede hacer grandes cosas. Porque a veces, sí, es cierto, hermano, a veces Dios, le clamamos a Él y Dios inmediatamente nos responde, ¿verdad? A veces Dios nos responde inmediatamente, pero a veces, hermano, le clamamos a Dios y Dios no nos responde. Y nosotros decimos: ¿qué estará pasando con el Señor? Porque se habrá olvidado el Señor de mí. Y pensamos que Dios se olvidó que existimos. Y pensamos que Dios, hermano, ya está, ya su oído ya no nos escucha. Pero, hermano, en lugar de quejarnos, en lugar de desesperarnos, debemos seguir confiando en el Señor. Debemos seguir confiando en el Señor, que Él tiene planes para nosotros. Que Él no nos sacó de donde estábamos para destruirnos, sino porque Él quiere, hermano, hacer grandes cosas en nuestra vida. Pero ellos estaban ahí, hermano, renegando. ¿Qué había pasado con la confianza de este pueblo en Dios? Los hijos de Israel dice que temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Dice que temieron de tal manera que clamaron. O sea que era el temor tan grande, se apoderó de ellos el temor. Por eso no puede haber temor en nuestro corazón. Debe haber fe en el Dios que nos ha sacado, ¿verdad, hermano? No debe haber temor en nuestra vida. ¿A qué le teme usted, hermano? A la muerte, a la oscuridad,
a la enfermedad, le teme a qué, hermano, a que pierda su familia, a que pierda, a qué le tiene miedo usted. ¿Sabe, hermano? El impío, el inconverso, el que no le teme a Dios, ellos, hermano, ellos sí, de todo les puede llegar, sin que, hermanos, ellos lo esperen. Pero los hijos de Dios, todas las cosas que a nosotros nos vengan, nos van a venir para ayudarnos para bien. Nos van a dar una enseñanza, nos van a dar, hermano, una lección de vida, que nuestra fe terminará afirmada. Nuestra fe será más grande después de la prueba que hemos pasado. Para el inconverso, como dice el Proverbio capítulo 1, para ellos lo que ellos más temen les vendrá. Pero los hijos de Dios, todas las cosas nos ayudarán para bien. O sea que nosotros seremos cada día mejores, seremos pulidos, seremos, hermanos, mejorados como el oro. Pasaremos por el fuego, pero no nos quemaremos, porque Dios estará trabajando en nuestra vida. Aunque tengamos problemas familiares, aunque tenga problemas en lo que tengamos nosotros, si estamos confiados en el Señor, Dios, hermano, hará de esas cosas que nos están pasando algo mejor. Porque ¿qué pasó con la confianza de ellos, hermano? Que dice que temieron en gran manera. Si aquel Dios, hermano, que hizo que todos los primogénitos de Egipto se murieran, pero los primogénitos de Israel nadie se murió. Ese mismo Dios que permitió eso iba con ellos. Ellos pensaron que Dios les había dirigido por el camino incorrecto, porque ellos estaban frente al mar y no había salida, estaban atrapados, venía Faraón. Y ellos clamaron porque pensaron que Dios, hermano, solamente los había dirigido por el camino incorrecto. Un camino donde estaba bloqueado humanamente, no había salida. Era humanamente bloqueado. El Faraón con su ejército venía tras de ellos. El mar estaba enfrente de ellos. Dijeron, Dios nos hizo una trampa. Nos puso, o Moisés nos trajo a este lugar para que muriéramos. Ellos pensaron que habían sido dirigidos mal, y más que iba la columna, ¿verdad? De nube en el día y en la noche y también los guiaba. Dijeron, aquí nos engañaron. El Señor nos trajo aquí para que muramos aquí. Por eso le dicen a Moisés, allá habían sepulcros. No habían allá, le dice, porque a manera sarcástica, diciéndole y reclamándole al hombre de Dios. Y en verdad, hermano, Moisés solamente era un líder que iba ahí, hermano. Era Dios el que iba guiándolos, porque él iba guiándolos, ¿verdad? Si tienen claro eso, que Dios iba guiándolos a ellos. Porque ahí iba a través de la nube, a través de la antorcha de fuego, Dios los iba dirigiendo. Pero Moisés ahí, hermano, solamente era el elemento, que era como un intercesor, que no solamente lo que Dios le decía a él, le decía al pueblo. Pero los israelitas estaban cansados de Moisés y le dijeron, Moisés, no habían sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Cuando uno se cansa, hermano, de las cosas que le vienen a la vida, a cualquiera, hermano, a cualquiera le puede echar las responsabilidades. Pero para nosotros, hermanos, los que confiamos en el Señor, debemos confiar a ciegas en el Señor. Por eso debemos estar siempre en nuestro corazón, debe haber la fe y la seguridad, hermano, que solamente Dios puede estar en nosotros. Ellos les decía que le dicen a Moisés en tono de burlesco, no habían allá sepulcros para que muriéramos. Dice el versículo 13, dice, y Moisés le dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. Usted sabe, hermano, que la palabra estar firme, el que fue al ejército sabe, ¿verdad? Que es estar firme, ¿verdad? Que estar, el que no ha ido, pues no sabe, pero el que sí ha ido sabe que es estar firme. Él dice estar firme, no debían estar sentados, no debían estar acostados, debían estar parados bien firmes mirando. Estar firme y ver la salvación que Jehová hará hoy por vosotros. Él dice, estad firme y miren, solamente le dice, estar firme. No había, hermano, no había momento para estar ahí haciendo dolencia. No era momento para estar haciendo lamentación. Era momento para pararse y mirar de que así como allá en Egipto, cuando ellos, hermanos, estaban esclavos, el Señor había llegado y los había liberado. Era para estar firmes y mirando de dónde venía la salvación. Solamente tenían que mirar al cielo. Porque de allá había llegado, ellos, hermanos, clamaron y la salvación había llegado del cielo. Ellos solamente clamaron y la salvación había venido de arriba. De allá el Señor había enviado la salvación para la liberación de la esclavitud.
Solamente necesitaban estar esperando que de allá llegara, de allá viniera la salvación. Ellos estaban ahí, hermano, atrapados. Dice que estaban ahí, hermano, el mar, el ejército. Pero Moisés estaba confiado, pues está firme, le dice. Él, su fe estaba ahí, hermano, no había fallado, no había fracasado. Porque dice, estos egipcios que ahora están viendo nunca más. Y fíjense, hermano, cuando yo leía esas palabras, que Moisés le dice al pueblo de Israel, nunca más los veréis. Es una palabra profética. Quizás será, hermano, para la eternidad, en la cual Moisés se refería cuando le dice, nunca más los veréis. Nunca más estará ese enemigo enfrente de ustedes. Apocalipsis 21:4 dice, y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es la promesa que miró Moisés a lo mejor, diciéndole, nunca más los veré. Nunca más aquellos que los habían esclavizado por 430 años, nunca más los iban a mirar. Porque Moisés sabía, hermano, lo que en ese momento Dios iba a hacer con ellos. Porque la Biblia dice que Dios le dice a Moisés que marchen. Y Moisés ya sabía, por eso el versículo 14 le dice, Jehová peleará por vosotros y estaréis tranquilos. Ellos estaban amedrentados, hermano. Ellos tenían un temor sin sentido. ¿Por qué estaremos nosotros, hermanos, ahí atemorizados? Dice la palabra. ¿Por qué podemos nosotros estar atemorizados? ¿Por qué nosotros tenemos que andar intranquilos los hijos de Dios, hermano? ¿Por qué si tenemos un Dios tan grande y poderoso, por qué podemos vivir una vida ahí que ay, no sé qué me va a pasar, no sé qué me va a suceder? No, los hijos de Dios debemos estar confiados. No, ellos tenían un temor que no tenía sentido. Hermano, el temor que ellos tenían no tenía sentido en ese momento, porque ya habían mirado lo que Dios había hecho con ellos. Él le dice a Moisés, Jehová peleará por vosotros y estaréis tranquilos. O sea, él dice, estos que ahora los están mirando, mírenlos bien, porque nunca más. Y eso sucedió más adelante cuando Dios le dice que marchen, y dice que la agua se partieron en dos. Y comenzó, hermano, el pueblo elegido, el que Dios había salvado, el que Dios había ido a traer de la esclavitud. Y comenzaron a caminar en el agua. Los egipcios intentaron hacer lo mismo y fueron sepultados por el agua. Fueron sepultados, ¿por qué, hermano? Porque Dios, hermano, quería que su pueblo estuviera tranquilo. Y como le dice Moisés al pueblo, estos egipcios, mírenlos bien, estos egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Les dice, nunca más los veréis, porque no lo volvieron a ver, hermano. Han vuelto a ser esclavos de los egipcios, los israelitas, no, ¿verdad? Nunca más han sido esclavos, al menos de los egipcios. Pero esta palabra a lo mejor también fue profética, porque hay un día, hermano, en donde Dios, hermano, enjugará toda lágrima de nuestros ojos y ya no miraremos el sufrimiento. Pero mientras, hermano, mientras suceden situaciones en nuestra vida, debemos estar tranquilos, no debemos temer, no temáis. Le dice, Moisés dice, no temáis. Moisés no tenía ni idea de cómo Dios los iba a ayudar. Él solamente sabía una cosa, que Dios los tendría que ayudar, que Dios los iba a ayudar. Esas solamente eran las palabras de Moisés. Le dice, no temáis, y le dice, Moisés quizás no sabía en ese momento, no tenía idea, hermano, de dónde o cómo vendría la salvación. Pero él decía, no temáis. Qué palabras de Moisés, ¿verdad? No teman, no tengan miedo. Él no sabía de dónde iba a venir la ayuda, pero él sabía que Dios no los había sacado para que murieran allá en el desierto. A veces nosotros no sabemos de dónde vendrá la salvación para nuestra vida. A veces no sabemos de dónde vendrá nuestra ayuda. Solamente debemos estar tranquilos. Solamente no debemos de temer, hermano, de lo que va a venir a nuestra vida. Solo si confiamos en el Señor, no seremos avergonzados. Si saben eso, hermano. Si usted confía en el Señor, hermano, diga, es que yo
Yo no sé si qué va a pasar conmigo en el futuro. Yo no sé si me voy a divorciar, si me voy a separar. Yo no sé si me va a venir una enfermedad y me voy a morir de esa enfermedad. Yo no sé si mis hijos se van a quedar sin padre. Yo no sé si mis hijos van a quedar sin madre. Usted no esté pensando en eso, hermano. Solamente confíe en el Señor, que Él peleará por usted, hermano. Él peleará por nosotros. Él es el que pelea por nosotros. Nosotros no tenemos que hacer nada. Moisés le dice, estar tranquilo, porque Moisés estaba, hermano, su fe estaba intacta. Él sabía que de un lugar iba a venir la salvación. Él sabía que de algún lugar vendría la ayuda de Dios. Porque ahí, hermano, para la situación que ellos tenían, era difícil. Si corrían, si se regresaban, el faraón los iba a aplastar. Si ellos caminaban hacia el mar, ellos iban a ser ahogados porque no sabían nadar. Pero en ese momento, hermano, donde no hay a dónde caminar, donde no hay para dónde salir, ahí está la confianza en el Señor. Ahí es donde nosotros debemos depender de Él. Y Él dice, nunca más, les dice, nunca más. Los egipcios que habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. Quizás Moisés, hermano, en ese momento solamente era la confianza en el Señor. Ya no había dónde, hermano, no había salida. Cuando no hay salida para nuestra vida, debemos estar tranquilos, porque la mano de Dios llegará para salvar a nuestra vida. Ahí es donde Dios, hermano, se encarga de esas cosas que humanamente para nosotros se nos hace difícil. Aquellas cosas que humanamente para nosotros es imposible. De esos, hermano, Dios se encarga. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. ¿Lo creen, hermano? Allí Dios hace grandes cosas. Quizás usted está atrapado quizás en cosas, hermano, en deudas. Quizás está atrapado en las enfermedades. Quizás está atrapado en la depresión. Quizás está atrapado en los problemas familiares. Quizás está atrapado en tantas cosas. Ahí el Señor le dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahí el Señor, hermano, peleará por usted. No quisiera que Dios peleara por su vida, hermano. No quiere que Dios pelee por su situación. Solamente debemos estar tranquilos. Que Él, hermano, nos va a ayudar. Que Él meterá su mano para poder ayudarnos. Y le dice a Moisés, no temáis, estad firme y ve la salvación. O sea, estar firme, hermano, estar ahí, hermano, pendiente, hermano, en el momento que Dios entrará, hermano, por nuestra ayuda. No sabemos de dónde vendrá. Como Moisés, hermano, no tenía ni idea. No tenía ni idea de cómo Dios los ayudaría. Pero él, hermano, le da al pueblo y dice, no teman. Él no tenía ni idea. Porque después el Señor le habla y le dice, tira la vara a Moisés. Él le dice, el versículo 16 dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Dice que el Señor le dice a Moisés, solamente en ese momento no sabía nada Moisés de lo que iba a suceder. Pero viene palabra de Dios, le dice, tira la vara. Y dice, y él lo hace, hermano, obedece la palabra de Dios. Y el mar se comienza a abrir. Y comienza a caminar el pueblo de Israel. Y después dice que pasaron al otro lado. Dice que cantaban, hermanos, al Señor. Cantaban de tal manera de gozo en mirar cómo aquellos enemigos que los habían esclavizado, aquellos que por años, hermanos, ellos no se pudieron deshacer de ellos. Y quizás muchos de los israelitas deseaban deshacerse de los egipcios. No podían, hermanos. Viene Dios, hermano, y en un momento los sepulta en el agua. Y se quedan muertos todos ellos. Y ellos comienzan a cantar al Señor juntamente con María, Miriam, la hermana de Moisés, y comienzan a alabar al Señor y comienzan a decirle, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, y comienzan a cantarle a Dios alabanza por lo que Dios había hecho. Pero minutos antes, horas antes, dice que ellos estaban amedrentados, estaban estorbados. Pero hermanos, solamente necesitamos estar firmes, confiados en el Señor. Dicen amén a eso, hermano. Vamos a estar confiados en el Señor. No sé cuántos días, hermano, usted va a esperar. Pero usted siga clamando al Señor. Sígale pidiendo a Dios
que Dios, hermano, vendrá por su ayuda. Dios vendrá por su auxilio. Él no lo dejará ahí abandonado, hermano, que se muera ahí. No, Dios, hermano, tiene grandes cosas, tiene propósitos grandes para nuestra vida, para nuestra juventud, para nuestros niños, para nuestros hijos, para los matrimonios. Dios tiene grandes cosas que todavía no ha hecho, que quiere hacer. Así que solamente, hermano, debemos confiar completamente en el Señor. ¿Están de acuerdo, hermano? Deje, hermano, no piense, hermano, lo que sucederá en usted, porque usted dice, no, es que yo, hermano, yo no sé qué hacer, ya no tengo salida. Es cuando el Señor le dice, esté tranquilo, Jehová peleará por usted. Dios está peleando por usted. Solamente, hermano, lo está haciendo pasar un momento, hermano, que su vida, su fe sea probada, pero pronto, hermano, mirará la luz. Pronto saldrá, hermano, de ese momento que, como el pueblo se encontraba en un momento de, hermano, terrible como ellos se sentían en ese momento. Pero Dios, hermano, quería que ellos estuvieran tranquilos. Porque cuando dice que el faraón se acercó a ellos, ellos le clamaron a Dios. Pero no, hermano, Dios no quiere un clamor de un día solamente, sino un clamor que sea constante. Todos los días, hermano, clámele en la mañana, clámele al mediodía, clámele en la noche, clámele a cada momento, hermano, que no, hermano, no deje de clamar. No deje de pedirle al Señor por esa necesidad, por ese problema, por su familia, por sus familiares, por sus hijos, por todo. Y va a ver cómo Dios, hermano, cómo Dios hará grandes cosas. De la nada vendrá su ayuda. De donde usted no espera, hermano, vendrá el auxilio. Donde usted no sabe, hermano, vendrá su socorro. Usted mirará para todos lados y va a ver que de repente llegará la ayuda de parte de Dios. ¿Están de acuerdo, hermano? En clamarle a Dios. Y no, hermano, que en nuestro corazón no haya ese temor. Porque no puede haber temor y fe en nuestro corazón. No puede habitar en nuestro corazón. Las dos cosas no pueden habitar en nosotros. Así que Dios quiere que nosotros confiemos a ciegas con Él y que no esté pensando en lo que va a suceder, sino confíe en lo que Dios va a hacer en su vida. Dicen amén a eso, hermano. Vamos a orar en esta hora. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos